Mi nombre es Karen y soy empleada de 25 años. Hace 6 meses falleció mi abuelo que me crió. Hoy es el día en que el abogado abrirá el testamento de mi abuelo. Por eso me encuentro en casa de mi abuelo acompañada de mi hermana Susan, que es 4 años mayor, y mi única familia, nuestros padres. Trágicamente en un accidente hace 20 años, dejándonos al cuidado de nuestros abuelos desde que nuestra abuela sucumbió a una enfermedad hace unos años. La salud de nuestro abuelo se había ido deteriorando constantemente y se caía con frecuencia. Enfermo por preocupación, vivía en un apartamento cerca de su casa y a menudo lo visitaba. Eres una mujer. Es impropio seguir regresando a casa, mi abuelo simplemente lo haría, aunque siempre estaba alegre. Entonces un día fui a visitarlo como de costumbre. Lo encontré dolorido en la entrada. En pánico llamé a una ambulancia, pero falleció de repente. Oye, ¿en qué estás soñando? Despierto, al menos prepara un poco de té. La voz de mi hermana me. A la realidad. Cierto, el abogado llegará pronto, respondí dirigiéndome a la cocina. Mirando hacia atrás vi a mi hermana estirando perezosamente sus piernas sobre el tapete, bostezando. Incluso en la cocina todavía podía oler su fuerte perfume e hice una mueca. Ella es la misma de siempre, murmuré en voz baja colocando el con la tetera en la estufa. Mi hermana siempre había sido egocéntrica. Cuando era adolescente, se teñía el cabello y se asociaba con alborotadores, siempre exigía dinero sin trabajar. Incluso cuando sus payasadas causaban problemas, ella permanecía imperturbable, dejándome a mí para lidiar con Fallout. Parecía que ella no lo había hecho. No cambió mucho como adulta, sin un trabajo estable, vagando dependiendo de un trabajo a tiempo parcial. Sabía que ella le había estado pidiendo dinero a nuestro abuelo cuando yo no estaba y solo podía imaginar cómo le resultaría problemático si no fuera por la herencia. Debes ser el abogado. Gracias por venir hoy. Escuché la voz formal y aguda de mi hermana anunciando la llegada. Abogado. Apresuradamente coloqué hojas de té en la tetera y regresé a la entrada. Gracias por venir hoy. Saludé al abogado. Lo había conocido en el funeral y sus ojos tenían la misma bondad que los de mi abuelo. Una placa de abogado se reflejó en su pecho después de que ofrecimos incienso frente al retrato de mí. Él aceptó amablemente el té que le serví antes de recuperar el testamento de mi abuelo al que le había sido confiado. Mientras mi abuelo aún estaba vivo, el contenido era sencillo: mi hermana mayor, Susan, heredaría $20 millones en efectivo y yo, la hija menor, heredaría esta casa y el terreno en el que se. Leí en voz alta. Al escuchar esto, mi hermana se echó a reír. 20 millones en efectivo para la hija mayor y solo una casa vieja para la más joven. Qué gracioso, es perfecto para alguien tan sencillo como tú, comentó con una mueca de desprecio. No es solo la casa, también está la tierra, le respondía. Que ella se rió sarcásticamente. El valor de esta tierra en un lugar tan abandonado por Dios no es sorprendente. Hubiera preferido dinero en efectivo. Supongo que el abuelo debe haber tenido una debilidad por mí después de todo, comentó. No puedo negar que estoy un poco sorprendido. Supongo que el abuelo quería que su amada casa y la tierra donde pasó su vida con mi abuela. Respondí pensativamente. Una casa y una tierra que son bastante impresionantes, ¿no es así? Brian, mi novio, exclamó con sorpresa después de escuchar mi historia. Negué con la cabeza, insinuando que no lo es. Por muy bueno que suene, en realidad no. Mi hermana. 20 millones en un accidente, eso es más impresionante. Admití sentir una sensación de vacío cuando lo dije en voz alta, aunque estaba siendo modesto al verbalizarlo. Lo sentí como un reconocimiento. Wow, hermosa, y ahora tengo dinero, ella es más. Mejor. Víctor y Brian, comentó insensiblemente lanzándole una mirada de reojo. Noté su brecha en la sensibilidad al darse de su paso en falso. Bromeó. Tu comodidad significa más para mí que el dinero. Karen. Brian había sido mi novio desde que comencé a trabajar. Nos conocimos en un evento social y siendo de la misma edad que recortamos, le presenté a mi abuelo y a mi hermana mientras él aún no me había propuesto. He estado considerando casarme. Hoy fue nuestra primera cita en la naturaleza y terminé contándole a Brian sobre mi herencia. Supongo que fue porque pensé. Él se convertiría en mi marido algún día. No tenía idea de que llegaría a arrepentirme de esto unos días después. Me encontré visitando la casa familiar que había heredado de mi abuelo. La intención de limpiar y ordenar las pertenencias de mi abuelo. La propiedad era grande pero la casa era modesta.
Pensé que podría manejarla por mi cuenta mientras miraba alrededor de la casa. Pensé que estaba cerca de mi lugar de trabajo. Tal vez debería mudarme aquí y vivir aquí tranquilamente con un gato. No suena tan. No habría que pagar alquiler. Si bien puede haber costos de mantenimiento por deterioro, he estado trabajando duro en ahorrar, por lo que no debería ser un problema. Tal vez algún día, cuando Brian se sintió avergonzado ante la idea, sacudí la cabeza vigorosamente y me arremangué para comenzar a limpiar. En ese momento recibí un llama. Nombre de mi hermana apareció en la pantalla de mi teléfono inteligente. Hermana, ¿qué pasa? Respondí. Oye Karen, divirtiéndote sola en esa vieja casa. Mi hermana sonaba borracha. Ella siempre tuvo una manera única de extender sus palabras, pero hoy fue particularmente malo ya que estás bebiendo. Todavía es tarde, señalé con un suspiro a lo que. Suspiró exageradamente. Oh, eres tan extraña para los zapatos. Tenía razón, ella había estado bebiendo. Estaba pensando en mudarme aquí. Confesé. Finalmente respondí la pregunta de mi hermana con la esperanza de terminar la conversación rápido. De verdad estoy disfrutando de un dulce en un hotel de lujo en este momento. Mi hermana levantó la voz de una. Un tanto exagerada. Con eso estoy ahora. No tengo idea, respondí rotundamente. Aburrido es ese tipo de actitud que, haré que a Brian no le gustes, replicó, lo que me sorprendió cuando la voz de Brian intervino inesperadamente en la línea. Su repentina intervención me hizo perder el equilibrio y vertiginosos signos de interrogación aparecieron en mi cabeza. Me molestó mi imaginación. En este punto, ya se había formado un escenario desagradable. En mi mente me sorprendió, la voz malvada de mi hermana intervino desde que me lo presentaste. Pensé que Brian era un buen partido. Ella procedió a alardear de cómo se había sentido atraída por Brian desde que le presenté y cómo sabía dónde trabajaba. De mí y de cómo ella se había acercado a él tan pronto como él salió del trabajo. Él rápidamente aceptó cuando ella le preguntó, diciéndole que era cientos de veces más atractiva que yo. Atónita en silencio, la escuché sobre revelaciones. Karen, lo siento mucho. La voz de Brian rompió el silencio. Dime, ¿qué es un? Logré pronunciar, pero habló de nuevo antes de que pudiera continuar. Como hombre tenía que aprovechar esta oportunidad. Brian justificó su tono como pidiéndome que entendiera. Me siento mal por eso, pero vamos, es imposible resistirme a una mujer hermosa que tiene 20 millones de dólares. La forma en que habló, como buscar mi aprobación, drenó mis emociones. Sentí sensación de frío, como si me estuvieran drenando la sangre. ¿Sabes? No necesito un hombre como tú. Finalmente pronunciado. Ante mis palabras pude escuchar a mi hermana reír a carcajadas de fondo. La voz en el teléfono cambió de nuevo a mis hermanas. Bueno, así es, y de ahora en adelante no nos consideremos hermanas. Está bien, ¿no? Que recurras a mí. Porque estás arruinado. Las palabras de mi hermana resonaron en mis oídos mientras terminaba la llamada. Abrumada por emociones que se habían quedado atrás, lo único que pude hacer fue gritar. Habían pasado 5 años desde entonces. Tenía un gato en mi regazo, durmiendo frente a mi computadora portátil, ronroneando contenta mientras dormía. Hoy era día libre, pero todavía quedaba un poco de trabajo de lo que traje a casa. ¿O no? Esto no hará el trabajo, murmuré con culpabilidad mientras suavemente movía al gato de mi regazo. Justo cuando alcanzaba mi teléfono, comenzó a sonar mostrando un número desconocido en mi teléfono inteligente. Pensando que podría estar relacionado con el trabajo, respondí. Llamada sin ninguna sospecha. Hola, saludé a Karen. Mucho tiempo sin ver. La voz al otro lado instantáneamente me hizo congelar. Sin lugar a dudas era la de mi hermana. Forma distintiva de hablar. Eres tú, Karen, ¿no es así? Lo sé solo por tu saludo inicial. Después de todo, soy tu hermana mayor. ¿Han pasado 5 años? ¿Qué debería hacer que Susan tenga 3 antes de que se formara una sonrisa en la comisura de mi boca ante su forma inmutable? En cuanto a hablar, eres el mismo, comenté. Por la forma en que llegué a casa y hay un hotel en pie. ¿Vendiste la casa? Susan preguntó. Que no es asunto tuyo. Respondí. Oh, vamos, es un gran hotel, debes haber hecho una buena cantidad de cambio, insistió, harta. Estaba a punto de terminar la llamada cuando comenzó a charlar sobre su situación actual. Según Susan, había desperdiciado la herencia en aproximadamente 2 años y ahora tenía una cantidad considerable de deuda. Incluso Brian, quien ella todavía estaba
vueltas parecía estar ahogándose en deudas. Me quedé sin palabras. Honestamente no me importa, así que préstame algo de dinero. Susan me pidió de nuevo. Los gritos de Susan. Respondí con calma. Siempre me he preguntado por qué el abuelo distribuyó su patrimonio de esa manera, pero ese día me quitaste a Brian y cortaste los lazos. Entendí.